Bueno, entonces estamos en clase. Al final, como se van a ir uniendo más compañeros, voy a repetir las cosas que dije antes de empezar a grabar sobre las clases, sobre el hecho de que todas las últimas clases están subidas. La clase anterior, por un error mío, pensé que había cometido un error en la demostración del teorema 7. Pero la demostración del teorema 7 estaba bien, estaba correcta. Y entonces yo se las envié, no sé si todos tuvieron ocasión de verla. Bueno, otra cosa antes de que se me olvide, ya entre anoche y hoy en la mañana les respondí a todas las tareas, les di recibido a todas las tareas que me enviaron la vez pasada. Así que si alguno no ha recibido el correspondiente comprobación de tarea recibida, me lo dice para ver entonces qué pasó. Bueno, entonces ya todos saben que las tareas que me enviaron la clase pasada, ya todo les di recibido, así que si alguno no lo tiene, me lo dice por favor. Les envié este documento, aquí le añadí una cosa para claridad de la demostración del teorema 7, que por un error mío, por no fijarme, pensé que había cometido un error en la prueba, pero después me di cuenta que todo estaba correcto. Entonces, esta es la prueba correcta, esta es la prueba del teorema 7. Si P, entonces P. Y la prueba va así, ¿verdad? No P, entonces no P y no P, que esta es una versión, por supuesto, del axioma 1 que dice si P, entonces P y P. Aquí lo que hemos hecho es sustituir P por no P, axioma 1. Recuerden que en el momento que tengan alguna duda me consultan, ¿sí? Y no tengan miedo de decir cosas que piensen que los demás van a pensar que no saben. Que es importante que se aclaren las dudas. Bueno, entonces, esto es el axioma 1. No P, entonces no P y no P. ¿Okay? Después, el teorema 2, que nos dice precisamente que no P, entonces P. ¿Okay? Y después aplicamos la regla derivada 3, que es esta, que se dice si P entonces Q, entonces si RP, entonces Q y R. Entonces, lo que hacemos es precisamente, vean lo que dice, es que si tengo un condicional, entonces, si yo le añado en conjunción delante, al primer elemento, delante de él, se sigue un añadido también en conjunción al segundo elemento, pero después de él. ¿Okay? Recuerden que todavía no tenemos el principio de conmutación, entonces, estrictamente hablando es esto, no otra cosa. ¿Okay? Entonces, aquí lo que teníamos era precisamente que no P, entonces P. Entonces, delante de no P añadimos que no P. O sea, en este caso R va a ser no P. Y entonces, después del consecuente que es P, añadimos lo mismo. Siguiendo precisamente la regla derivada 3. No P, entonces, no P y no P, entonces si P, entonces P y no P. ¿Okay? Después, por la misma regla derivada 3, le añadimos a 2 otra cosa. En vez de añadir no P, le añadimos P. Entonces, P y no P, entonces P y P. Como lo que añadimos era P delante, entonces en consecuencia añadimos P detrás. Esto viene de 2 por la misma regla derivada, perdón, la regla derivada 3 que la tenemos aquí arriba. ¿Okay? Entonces, ahora tenemos por la regla derivada 5, que es una especie de silogismo hipotético, pero más largo. De hecho, hoy vamos a demostrar el silogismo hipotético tradicional que hemos conocido siempre. Que dice, si P entonces Q, y Q entonces R, y R entonces S, de ahí se sigue que P entonces S, pues aplicamos esta regla derivada 5 a 1, 3 y 4. O sea, no P entonces, o sea, no P entonces no P y no P. Okay. No P y no P, entonces P y no P. P y no P, entonces P y P. Entonces de ahí se sigue que no P, entonces P y P. De 1, 3, 4 por esta regla derivada 5. No P, entonces P y P.
Ahora aquí ponemos el axioma 2. Dice P y P, entonces P. Es el axioma 2, ¿verdad? Nada más que el axioma 2 dice P y Q, entonces P, pero hemos sustituido Q por P. Recuerden que podemos sustituir cualquier variable siempre que preservemos esa sustitución en todas las ocurrencias de la variable en la forma. Axioma 2. Ahora, por regla derivada 1 de 5 y 6, nono P, entonces P y P. Ok, déjenme ver un momentito aquí. Regla derivada 1. De P y, bueno, era, voy a recordarme una cosa un momentito. De P entonces Q y Q entonces R, se sigue, no es el caso que no R y P. Entonces de 5 y 6, ¿verdad? Ok, que sería de nono P, entonces P y P, y de nono P, entonces P se sigue, no es el caso que el consecuente, que es P, el último, ¿verdad? Y el antecedente, que es el primero, que es, digamos, que es nono P. Voy a poner aquí la regla derivada 1 para que la recordemos, porque tal vez, por supuesto, que no pretendo que se aprendan todas estas reglas de memoria, ni nada de eso, ¿verdad? Pero es importante tenerlas presentes para la demostración. La regla derivada 1 era de P, entonces Q, coma, Q, entonces R, de ahí entonces, de premisas de esa forma, se sigue que no es el caso que no R y P. Esa es la regla derivada 1. Entonces la hemos aplicado precisamente aquí a 5 y 6, ¿verdad? Donde la regla derivada 1 dice P, ¿verdad? Entonces 5 es, lo que aquí es P, aquí en 5 es nono P. Lo que es Q es P y P. Entonces, si Q es P y P, de Q, o sea, de P y P se sigue P. En ese caso, R es P también, ¿verdad? Y entonces tiene que seguirse algo de la forma, la negación del último consecuente, la negación de la conjunción de la negación del último consecuente con la conjunción del primer antecedente. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, la negación del último consecuente, ¿verdad? Que es P, en conjunción con el primer antecedente, que es vamos a ver, que es nono P. Entonces, por eso no es el caso que no P y nono P. Ahora, por definición, esto es lo mismo que decir no P, entonces no P. 7 por definición, ¿verdad? Y de 8, por la regla derivada 2, nos dice que no P, entonces no P, que de no P, entonces no P, se sigue que, si, o sea, la regla derivada 2, voy a ponerla aquí para que lo recordemos. A ver, precisamente era... lo que nos decía era que si P, entonces Q, pero si no P, entonces no Q, disculpe.
Si no P, entonces no Q. De ahí se sigue, esas premisas se sigue que si Q, entonces P. O sea, la teníamos precisamente como, o nos sugiere la primera mitad, por lo menos, del principio de transposición. ¿Ok? Entonces aquí lo aplicamos precisamente, si no, no P, entonces no P, si no P, entonces no P, donde aquí Q, donde aquí no Q es no P, de ahí se sigue entonces que P, entonces P. ¿Okay? Alguien podría pensar, ¿y por qué no sustituimos de una vez esto, el teorema 1? Bueno, es que el teorema 1 lo que me va a dar es nada más no P, entonces no P, pero yo no puedo, del teorema 1 yo no puedo de ahí asumir, digamos, de que yo puedo sustituir, porque esto no tiene, digamos, si esto sería coherente con una interpretación del teorema 1, pero de ahí yo no puedo asumir perdón, disculpen, no, no estoy perdido, o sea, eso obviamente no es el teorema 1, no sé qué estaba pensando. Digo, no P, entonces no P, yo puedo concluir esto precisamente por la, olvídense lo que acabo de decir, yo puedo concluir por la, digamos, de 8 por la regla derivada 2. No sé qué fue lo que se me ocurrió de pronto que nada que ver. Entonces, esta es la prueba del teorema 7, ¿no? P entonces P. ¿Okay? Ahora, el teorema 7, déjenme ver aquí una cosa, el teorema 7 tiene un corolario, es una especie de pequeña consecuencia, ¿verdad? En el texto aparece después del teorema 8, pero lo podemos, bueno, el teorema 8 lo aprobamos en la clase pasada, ¿verdad? Y precisamente valiendo del teorema 7. Si RP, entonces, o sea, es un teorema que RP, entonces PR, que si RP, entonces PR, que si, perdón, que si R y P, entonces P y R. ¿Okay? Entonces, de P y P, de P entonces P, ¿verdad? Es el teorema 7, que ya ha sido probado. Se sigue por la regla derivada 3, ¿verdad? Que lo que me dice precisamente que yo puedo, dado un condicional, yo lo puedo guarnecer poniéndole delante del antecedente en conjunción una cosa y después del consecuente en conjunción esa misma cosa. Entonces, P entonces P se sigue que R y P entonces PR. Entonces, ya tengo que es un teorema que si R y P entonces PR. Recuerden que, insisto en cosas que hemos visto en las clases pasadas, estas son pruebas, si no son demostraciones estrictas, ¿verdad? Pero de las pruebas se pueden, precisamente, nos puede mostrar el camino de una demostración estricta. O sea, una demostración estricta del teorema 8 supondría la demostración del teorema 7, aquí, más este paso. Y a su vez, una demostración del teorema 7 supone que hemos demostrado el teorema 2, habría que entonces incluir de alguna manera la demostración del teorema 2, como ustedes hicieron en la tarea anterior, la demostración de la regla derivada 3, la demostración de la regla derivada 5, la demostración de la regla derivada 1 y la demostración de la regla derivada 2. Ustedes ven, una demostración estricta se vuelve algo inmensamente largo. Pero como asumimos que ya han sido demostrados los teoremas anteriores y las reglas derivadas anteriores, entonces una prueba es en realidad una abreviatura de una demostración. Indica el camino, digamos, cómo construir una demostración posible. Y nos asegura que efectivamente los teoremas se siguen estrictamente hablando de los axiomas y solo de los axiomas. ¿Hay alguna consulta hasta acá? Bueno, el teorema 7, por digo, teorema 7 corolario. El corolario es precisamente, bueno, está aprobado, sí, ese sí está aprobado en el texto, ya que ustedes lo tienen, borré aquí algo, sí, borré la prueba, déjenme ver un momentito.
corolario. Bueno, está en el texto, ¿verdad? Pero lo puedo reproducir, y se entiende fácilmente, ¿verdad? Que dice que es un teorema que P o no P. Es decir, que de los solos axiomas que hemos establecido se seguiría que P o no P. Y la demostración es muy fácil, la prueba, perdón, es muy fácil porque basta con asumir precisamente ese punto. Basta con, mediante un par de definiciones, convertir un condicional a conjunción y negación y después traducir eso a disyunción. Recuerden que ni el condicional ni la disyunción son elementos básicos del sistema, son elementos más bien definidos a partir de los elementos básicos. Entonces, lo que tenemos aquí que hacer es precisamente, lo que está en el texto, debería haberlo puesto, no P o, pero no P, entonces, disculpen, no P, entonces no P. No P, entonces no P. Y esto, digo, esto es el teorema 7, donde hemos sustituido precisamente, donde está P, hemos puesto no P. Ahora 2, por definición, esto no es el caso que el antecedente, o sea, que no P, y la negación del consecuente, y entonces no P. Esto viene de 1 por definición. Su definición de que de condicional. Y 3, finalmente, la definición de la disyunción es que P o Q no es el caso que no P y no Q. Entonces, esto es lo mismo que decir P o no P, que es lo que tradicionalmente se conoce en la historia de la lógica como el principio del tercio excluso. O bien P o bien no P, una tautología. Bueno, recuerden que todos los teoremas son tautologías y eso fue probado en un metateorema. Si mal no recuerdo, el metateorema 2, no me importa. P o no P. Y esto entonces viene de 2 por definición. Entonces ese es el corolario del teorema 7. Bueno, seguimos con nuestras demostraciones. El teorema 8 no está demostrado, pero lo vamos a demostrar. Ok, y es muy fácil. Tal vez mejor incluso se los voy a dejar de tarea, para que tengan una tarea que hacer. Dice, si R y P, entonces P y R. O sea, de R y P se sigue P y R, digamos. Qué sé yo, hoy es lunes y está nublado, se sigue, pero no se sigue, no, entonces, se sigue es una expresión que implica conclusión. Si hoy es lunes y está nublado, entonces está nublado y es lunes. Eso sería algo que tiene la forma del teorema 8. Entonces hay que probarlo. Tarea. ¿Sería tarea número qué? Número 5, creo que es, ¿verdad? 5, sí. Tarea, prueba. Ok.
Profesor, ¿no sería demostración, más bien? No sería prueba porque una demostración implicaría que ustedes tendrían que demostrar los teoremas anteriores y recuerden que una demostración es precisamente algo que no, que desde los axiomas, sería, mediante una, únicamente de la regla 1, de la regla básica que es el modus ponens, llega al teorema. Una demostración podría hacerse, sería muy larga. Eso solo la... Es que yo veo que acá arriba en el documento está la prueba, ¿no? Ah, ya fue probado. Teorema- Bueno, disculpe, no me había dado cuenta. Sí tiene razón. Entonces no es tarea porque ya está probado. Entonces, si P, entonces P. Después buscaré otro para poner el detalle. Es que, ok, sí. De acuerdo. El teorema 7 corolas. Entonces no me hagan caso. Más bien discúlpeme mi despiste. Ok, si está aprobado el teorema 8, ok, es muy fácil, es P entonces P, teorema 7, y entonces le aplicamos al teorema 7 la regla derivada 3, que la teníamos aquí arriba, ¿verdad? Que dice que si P entonces Q, entonces le añadimos algo delante, si le añadimos por conjunción algo delante, eso mismo debemos añadirse en conjunción algo delante al antecedente, eso mismo debemos añadirse en conjunción al consecuente después. Entonces, si tengo P, entonces P, entonces si R y P, entonces P y R. Ese es el teorema 8. Sí, ya lo habíamos. Sí, la prueba no está en el libro, se los estoy aportando yo. Voy con el teorema 9. Vamos a ver. Pretendo lo más pronto posible, si no podemos hacerlo en esta sesión, lo haré en la sesión que sigue, llegar hasta la demostración del teorema 15, teorema 16, para después pasar a demostrar al metateorema llamado teorema de la deducción, que nos va a permitir derivar de cualquier regla, convertir cualquier regla derivada en un teorema, dándole forma de condicional. Eso es un tema muy importante en toda la arquitectura, precisamente, por lo menos de los sistemas formales del cálculo, prácticamente de cualquier sistema formal del cálculo computacional, tiene que haber alguna versión del teorema de la deducción. Recuerden que los sistemas pueden tener axiomas alternativos, no necesariamente esos. Sí hay que garantizarse que los axiomas, cualesquiera que sea que se escojan, tengan la propiedad de ser independientes, de la consistencia, o sea, de que no impliquen, no conlleven contradicciones, de que todas las consecuencias que se sigan de ellas, bueno, que ellos sean tautologías y por lo tanto todo lo que se siga de ellos sea tautologías y otras cosas más que vamos a ir viendo. Pero eso ya son temas, digamos, estrictamente hablando de esos elementos, estos elementos de lo que se conoce como metalógico. Bueno, ahora vamos con el teorema 9. El teorema 9, vamos a buscarlo aquí. Nos dice que es un teorema que no P y R entonces no R y P. Bueno, vamos entonces con la prueba del teorema 9. Entonces partimos de una versión, y ya cuando veamos esta versión, ustedes precisamente van a ver por dónde va la procesión, digámoslo así, del axioma 3. Pero
dándole esta forma. Si P, entonces P. Claro, el axioma 3 empieza con si P, entonces Q. Pero en este caso hemos sustituido la Q por la misma P. Entonces, bueno, esto hubiera sido, bueno, sí. No es el caso que P y R entonces no es el caso que R y P. Claro, el axioma 3 lo que dice es que, si ustedes lo recuerdan, y por cierto, no siempre van a estar recordando, ¿sí? Si P entonces Q, entonces no es el caso que Q y R, entonces no es el caso que R y P. O sea, si P, entonces no es el caso que el consecuente y R, entonces no es el caso que el antecedente y P. Pero en este caso, ok, no es el caso que el consecuente y R, entonces no es el caso que R y el antecedente. Pero en este caso, antecedente y consecuente son idénticos. Entonces, la forma que asume el teorema 3 para esta interpretación es esto, teorema 3. Perdón, axioma 3, disculpen. Axioma 3. ¿Sí? Este es el axioma 3. Y entonces ahora 2, únicamente aplicar la regla derivada 1, como vos pones. Porque ya tenemos el teorema 7 que nos dice que P entonces P. ¿Okay? Y entonces eso es lo que ponemos aquí. P entonces P. Este es el teorema 7. Y de ahí se sigue 8 por la regla derivada 1 por modus ponens, se sigue entonces esto que está acá. Recuerden, sí, esto lo podemos leer como, recuerden, se sigue entonces de 2 de 2 y 1 por regla derivada, por regla 1, no regla derivada, la regla básica, la regla fundamental. Y pongo así, modus ponens, para que recordemos que es la regla precisamente que conocemos como modus ponens. Ok, entonces ahí tenemos que es un teorema precisamente, entonces es una verdad lógica para la interpretación de los símbolos del sistema como conjunción, disyunción, ¿verdad? Es una verdad lógica que si no es el caso que P y R, entonces no es el caso que R y P. O sea, es una verdad lógica ese condicional. Recordemos que de toda teorema o de toda expresión, digamos, en forma de condicional que sea un teorema, yo puedo eventualmente derivar una regla derivada. Porque si yo entonces ahora pongo una premisa de la forma, no es el caso que P y R, de ahí yo puedo concluir, no es el caso que R y P, y la regla derivada la puedo demostrar por modus ponens. Al suponer como una premisa que no es el caso que P y R, ¿verdad? Por modus ponens se sigue que no es el caso que R y P. Entonces, eso constituiría la posibilidad de una regla derivada. Todo axioma en forma de condicional puede ser, digamos, la base para derivar
valga la redundancia, una regla de inferencia derivada, ¿verdad? Poniendo como premisa el antecedente y entonces de ahí se seguiría el consecuente. Pero el teorema en sí mismo no es una regla de inferencia, es una expresión, ¿no? O sea, es la forma general de una serie de formas bien formadas del sistema básico que hemos establecido, que pueden traducirse a esa estructura. ¿Sí? Bueno, ese es el teorema 9. Vamos a ponerlo en negrita como hemos estado hablando de los teoremas. Vamos ahora con el teorema 10. El teorema 10 está demostrado en el libro, creo que no. Bueno, antes del teorema 10, nos da otras. Bueno, viene otro paso importante que es ok. Sí, es una regla derivada. La regla derivada 7. Dice así. Okay. Y entonces tiene esta forma. P, si P, de P entonces Q y de R entonces S, de ahí se sigue, o sea, de premisas de esa forma, se seguiría una conclusión de esta forma. P y R, si P y R, entonces Q y S. Esa es la regla derivada 7. Vamos a ver. Me falta una regla derivada. Estoy probando la 7 cuando faltaba la 6, perdón. Hemos probado la 6. Dejemos la 7 ahí porque ahorita la probamos, ahorita la introducimos. Vamos a probar la 6, que es muy importante porque es nuestro clásico silogismo hipotético. En el caso de que se nos fuera la conexión, por cualquier razón, yo les envío otra convocatoria en 5 minutos. Pues después les digo por qué estoy temiendo que pueda pasar, pero si no pasa, no importa. Pero en el caso de que por alguna razón se terminara la sesión, yo les envío una convocatoria inmediatamente en 5 minutos. ¿Okay? Bueno, regla derivada 6. Vamos a ver. Tiene entonces esta forma. Dice, si P entonces Q y si Q entonces R, de ahí se sigue, pero si P entonces Q y de P entonces Q y de Q entonces R, perdón, no es, es el símbolo de consecuencia. De ahí se sigue que P entonces R. O sea, P entonces R. O sea, es el silogismo hipotético. Hasta ahora no lo teníamos, no lo habíamos demostrado. Y lo que habíamos demostrado era una forma un poco más larga, ¿verdad? Que era la regla derivada, la regla derivada 6.
No, pero perdón, digo, la regla derivada, una que se parecía bastante, que era la regla derivada 5, de P entonces Q, de Q entonces R, y de R entonces S, se sigue P entonces S. Ok, bueno, esa regla derivada 5 se utiliza en la demostración del silogismo hipotético en alguna parte que vamos a ver. Ok, sí. Entonces, pero la prueba va así. Okay. Voy a poner aquí para que nos acordemos que se trata precisamente del silogismo hipotético. Entonces la prueba va así. Primero, el teorema 6, el teorema 7, perdón. Este es teorema 7. Segundo, ahora tomamos la primera premisa. Vean que tenemos dos premisas, P entonces Q y Q entonces R. Entonces ahora sí, si P, como esta es la demostración de una regla derivada, perdón, como es la demostración de una regla derivada, entonces recuerden que yo puedo tomar premisas, las premisas arbitrarias, las premisas son arbitrarias. O sea, si fuera la demostración de un teorema, yo tendría solo que partir de teoremas demostrados anteriormente o de axiomas. P entonces Q. Entonces digo, ¿esto de dónde viene? Esto es una premisa. Ahora digo, 3 Q 3 Q entonces R. ¿Y esto qué es? Bueno, esto es otra premisa. Porque las premisas son si P entonces Q y si Q entonces R. ¿Verdad? Y ahora 4 le aplico precisamente la regla derivada 5, que es la que acabo de decir, que es una especie de silogismo hipotético largo con tres premisas. De P entonces P, de P entonces Q y de Q entonces R se sigue que de P entonces de P entonces R. Esto entonces digo, esto viene de 1, 2, 3, por regla derivada 5, que era aquella, bueno, si P entonces Q, si Q entonces R, si R entonces S, por otro si P entonces S. Y entonces ya puedo establecer que de dos premisas de esta forma, si P entonces Q y de Q entonces R, se sigue si P entonces R. Vean que la demostración de una regla derivada, en realidad, digamos, una premisa adicional es siempre este, este teorema, o directamente puede ser un axioma algo demostrado. En virtud de un axioma o de un teorema anteriormente demostrado, premisas añadidas de la forma P entonces Q y Q entonces R, tengo la garantía de que ahí se sigue si P entonces R. Entonces ahí tengo ya el silogismo hipotético, la demostración precisamente del silogismo hipotético, dentro de nuestro sistema. Bueno, esa es entonces la regla derivada 6. Vamos a ver. Entonces, ahora sí con la regla derivada 7. P entonces Q, R entonces S, de ese sigue si P y R entonces Q y S. Entonces, la prueba básica. Premisa. Ah, no.
regla derivada 7P, entonces Q y S, disculpe, entonces Q y S. Esto viene de 1 por regla derivada 3. La regla derivada 3 la hemos empleado varias veces, es esta. De una premisa de la forma P, entonces Q, yo puedo derivar la conjunción de una cierta cosa R con su antecedente, que si se da la conjunción de una cierta cosa R con su antecedente, entonces se da la conjunción del consecuente con esa misma cosa R. Es lo que estoy haciendo aquí. P entonces Q. Entonces, si S, P, entonces Q, S. Primero, el elemento añadido, ¿verdad? Conjunción con el antecedente y después el consecuente más la conjunción con ese mismo elemento añadido. SP entonces QS. Entonces, ahora la segunda premisa. R entonces S. Premisa 2. Premisa. Y ahora le hago un trabajo parecido aquí, 3. P y R, entonces, S y P. Y también esto es por regla derivada 3 de 2. ¿Okay? O sea, le añadí delante de la R una P, entonces, y después esa misma P se la pongo después de la S. ¿Okay? Y ahora vamos a ver P entonces. Okay. P y R entonces SP. SP entonces QS. Y ahora le aplico la regla que acabo de conquistar, que es el silogismo hipotético. Y por lo tanto, si PR, entonces QS. Esto entonces viene de 3, PR entonces SP, no, aquí cometí un error, disculpen. Puse 2 dos veces. 3, 4, 5. Vamos a corregir esto. 4 y 5. Okay, SP entonces QS, el PR, entonces esto viene más bien de 3, por regla derivada 3, y esto viene de 5, no, esto es 6. ¿Sí? Ok. Esto viene de 5 y de 2 por la regla derivada es 6. Que recordemos que nuestro silogismo hipotético. Entonces ya hemos demostrado una regla derivada 7. Vean que no es lo mismo demostrar, y esto lo insisto para que se vaya grabando, no es lo mismo demostrar una regla derivada que un teorema. Si P y R, entonces QS no es un teorema. Lo que nos dice es que si yo tengo cualquiera de las dos premisas arbitrarias de la forma si P entonces Q y si R entonces S, yo puedo sacar de ahí una conclusión que tenga la forma, por lo tanto, si P y R, entonces Q y S. ¿Okay? Sea cual sean las premisas, ¿verdad?, que yo esté utilizando, no importa que sean o no sean axiomas, o que sean o no sean teoremas. Pero en las demostraciones al interior del sistema, que lo que estamos intentando es demostrar teoremas, es de suponer que las premisas que vamos a utilizar cuando apliquemos estas reglas derivadas, cualquier regla derivada,
las premisas que vamos a utilizar van a ser o axiomas o teoremas anteriormente demostrados para garantizarnos. O sea, cuando empleemos las reglas derivadas en la demostración de un teorema, las premisas solo podrían ser o axiomas o teoremas ya demostrados, para que tengamos garantía de que todo se esté siguiendo exclusivamente de los axiomas del sistema. ¿Okay? Pero las reglas también las podemos emplear para mostrar, ya cuando tenemos estas reglas derivadas, las podemos usar para demostrar razonamientos del lenguaje de la vida ordinaria, ¿verdad? Que no necesariamente van a ser teoremas. Aunque sí, después mostraremos que a partir del teorema de la deducción, ¿verdad? Que de la conjunción de todos los, bueno, que es posible, bueno, construir, digamos, de una regla derivada, es posible construir un teorema. O sea, ya tenemos que de teoremas podemos derivar reglas derivadas. A partir del teorema de la deducción, que está en el libro, en la página 238, como metateorema 3, vamos a poder hacer el paso inverso. De reglas derivadas, vamos a poder derivar teoremas en forma de condicional. Bueno, por lo menos algunos, cuando nada más, cuando la premisa es una sola. Después, cuando ya tengamos la regla de la conjunción, entonces podemos hacer cosas más complejas. Pero de momento no podemos hacerlo todavía. Entonces, esta es nuestra regla derivada 7. Vamos a ver ahora la regla derivada 8. Bueno, hay una serie de corolarios. O sea, que son como consecuencias inmediatas de las reglas, ¿verdad? Entonces, de P entonces Q y de R entonces S, entonces tengo que decir P y R, entonces Q y S. Ok. Voy ahora a poner dos corolarios, pero no los voy a demostrar, no los voy a probar, sino que se los voy a dejar como tarea. Nada, les voy a dar una sugerencia. ¿Okay? Corolario, ok. Regla derivada 7. ¿No? Corolario 1. Ok. Es así. De P entonces Q se concluye, o sea, este corolario sería también otra regla derivada, nada más que está estrechamente relacionada con la 7. Se concluye que si P y R, entonces, P y R, entonces Q y R. Que lo que me dice aquí es que si P entonces Q y R entonces S, si P y R entonces Q y S. Aquí lo que me dice si P y R entonces Q y R. Ok, una sugerencia, bueno, hay una sola premisa, pero una sugerencia es sugerencia. Ok, recordar el teorema 7, emplear el teorema 7. O sea, en alguna parte de la demostración habría que emplear el teorema 7, de alguna forma. ¿Okay? Y como es un corolario de la regla derivada 7, hay que aplicar la regla de, sí, por supuesto, con el teorema 7 y la regla derivada 7, pues no la podemos jugar para la prueba de esto. Regla derivada 7, corolario 2. Y el corolario 2 dice si R, entonces S.
y ahí se sigue como conclusión que si P y R, entonces Q y R. A ver. No, pero si P y R, entonces P y S, disculpe. Si P y R, entonces P y S. Corolario 2, si R, entonces S, es decir, que si P y R, entonces P y S. También hay que aplicar la... una cosa. Sí, también el teorema 7, sugerencia. Y de alguna manera, pues también la regla derivada 7, porque es un corolario de la regla derivada 7. Entonces, esa sería la tarea número 5, ¿verdad? Si no me equivoco, vamos a ponerlo. Entonces, eso es lo que tenemos. Vamos a dejarlo entonces así y ustedes traten de probar esas cosas. No es muy complicado. Hay demostraciones que son muy complicadas, incluso como en el libro no están, en vacaciones pasadas tuve que cargarme la cabeza demostrando algunas cosas, pero más o menos ahí fuimos avanzando. Ok, entonces ahora vamos a ver la regla derivada 8. Insisto, todas las reglas derivadas pueden utilizarse para demostrar cualquier cosa, cualesquiera que sean las premisas, no tienen que ser teoremas, pero en lo que estamos haciendo las vamos a usar para demostrar teoremas y por lo tanto las premisas van a ser siempre axiomas o teoremas previamente demostrados. Me dice que si yo tengo algo de la... Bueno, es así. Me dice que si P, entonces Q. Y si P, entonces R. Y ahí se sigue como conclusión, de premisas de esa forma se sigue como conclusión que si P, entonces Q y R. Por ejemplo, si hoy es lunes, entonces, mañana es martes. Y si hoy es lunes, entonces tengo clase de lógica, hoy tengo clase de lógica, se sigue. Por lo tanto, si hoy es lunes, entonces mañana es martes y hoy tengo clase de lógica. Vean que puedo usar esas reglas derivadas para cualesquiera premisas arbitrarias, sean o no sean tautologías, que hoy el lunes no es una tautología porque puede ser falso mañana. Okay. Para demostrar, para extraer conclusiones de cualquier tipo de premisas que tenga. Pero insisto, dentro de nuestro sistema, como estamos probando teoremas, las vamos a utilizar solo, las premisas que vamos a utilizar van a ser solo o teoremas o o teoremas ya previamente demostrados o axiomas, para garantizar evidente que todos se siguen en última término de premisas que son axiomas. Bueno, entonces regla derivada 8. Entonces empezamos. P, entonces Q. Esa es una premisa.
Vean cómo en las demostraciones de teorema nunca empleamos premisas, ¿no? Empleamos, nada que diga premisa arbitraria, solo empleamos teoremas. Si esta es la primera premisa, P entonces Q. Segundo, si PP, entonces, si P y P, entonces Q y P. Esto viene de la regla derivada 7, corolario 1. Vamos a ver. Vamos a ver. Derivada 7, corolario P, entonces Q y P. Más bien, si viene de 1, me faltaba eso, de 1. Vamos a ponerlo aquí, para que no se me olvide. Por regla derivada 7, corolario 1. Porque precisamente, lo que tengo aquí es P, entonces P. La regla derivada 7, corolario 1 dice si P, entonces Q, entonces yo puedo poner P y R, entonces Q y R. O sea, puedo poner después de la P una R, ¿verdad? Añadirle después, ¿verdad? Al antecedente una cosa y después del consecuente la misma cosa. Entonces, bueno, aquí lo que hice fue que añadí al antecedente una P y después del consecuente la misma P. Ese es un corolario del teorema 7. Un corolario de la regla derivada 7 que ustedes van a probar en la tarea. 3. P entonces R. Esa es la otra premisa. Las premisas son P entonces Q, P entonces R. Entonces, P entonces Q, P entonces R, premisa. 4. Si Q y P, entonces Q y R. Esto viene de 3 por regla derivada 7, corolario 2. Corolario 2 no es cierto. Si tengo si R entonces es, entonces yo puedo añadirle que P y R, entonces P. Okay. Bueno, yo puedo añadirle P y R, entonces P y S. O sea, de R entonces sí le puedo añadirle algo delante. El corolario 1 es que si le añado después al antecedente, le puedo añadir después al consecuente lo mismo. El corolario 12, si le añado antes al antecedente, le puedo añadir antes al consecuente lo mismo. Entonces, es lo que he hecho aquí, ¿verdad? De 3 por corolario 2, a P entonces se le ha añadido antes una Q al antecedente y antes una Q al consecuente. Entonces, ahora sigo 5, que P entonces, P y P, o sea, el axioma 1. Perdón, el axioma 2. Axioma 1 más bien. Sí, axioma 1. Entonces, P entonces P y P, P y P entonces Q y P, que ya, entonces usted ya ve por dónde va la cosa. Okay. P entonces P y P, P y P entonces Q y P, entonces por lo tanto 6, P entonces Q y P, con el silogismo hipotético que conquistamos hoy, ¿verdad? Eso viene entonces de 5 y 2 por
regla derivada 6. O sea, nuestro viejo silogismo hipotético. Y ahora también otra aplicación del silogismo hipotético, si P entonces Q y P, y si Q y P entonces Q y R, por lo tanto, 7. Si P entonces Q y R. Esto entonces viene de, entonces Q de 6 y de 4 por regla derivada 6. O sea, nuestro silogismo hipotético. Y entonces ya sabemos que de premisas de la forma, si P entonces Q y si P entonces R, se sigue válidamente si P entonces Q y R. Como se puede ver incluso, bueno, que eso corresponde a algo que nos damos cuenta espontáneamente que es una inferencia válida. El ejemplo que les di antes es, si hoy es lunes, entonces hay clase de lógica. Y si hoy es lunes, mañana es martes, entonces mañana es martes. Por lo tanto, si hoy es lunes, entonces hoy hay clase de lógica y mañana es martes. Bueno, esa es la regla derivada 8. Ok. Vamos a ver entonces, ahora viene el teorema 10. Vamos a ver qué hora es si estamos bien. Mira una cosa. El teorema 10. Y el teorema 10 dice lo siguiente. De hecho, lo que vamos a ver en el teorema 10 es una mitad del principio de asociación. Si P y Q y R, entonces P y Q y R. Pero si P y Q y R, entonces P y paréntesis Q y R. Entonces, la prueba va así. P y Q y R, entonces PQ, axioma 2. Axioma 2 me decía, si P y Q, entonces P. Bueno, entonces estaba P hasta ahora, P y Q. El axioma 2 lo que me dice es que yo puedo obtener, es parecido al principio de simplificación, que yo puedo, que de una conjunción, si tengo como antecedente una conjunción, puedo tener como consecuente el primer elemento de la conjunción. Ese es el axioma 2. Ustedes lo pueden revisar. Ahora, ok. Ahora yo tengo entonces si P y Q
entonces P. También esto es el axioma 2. Tres. Okay, es precisamente lo que de una conjunción se obtiene si de un antecedente en conjunción tengo como consecuente el primer elemento de la conjunción. 3, si P y Q y R, entonces P. Esto por la regla derivada 6. La regla derivada 6 era, ya sabemos, nuestro silogismo hipotético. Ah, pero me pasó por de dónde viene. Okay. Esto, regla derivada 6, esto viene de 1 y 2. Por la regla derivada 6, silogismo hipotético. Okay. P y Q, R, entonces P y Q. P y Q, entonces P, por P y Q, R, entonces P. 4. Perdón. P y Q, entonces P. P y Q, okay, ahora, ok. P y Q, entonces Q y P. Esto es el teorema 8. Teorema 8 que lo demostramos hace un rato. Okay. Q y P, entonces Q, esto es el axioma 2. Una conjunción, un antecedente que es conjunción, entonces consecuencia del primer elemento de la conjunción. Okay. P y Q, okay, P y Q, entonces, Q y P, entonces Q, pero sí, ahora P y Q, entonces Q. Y esto lo derivamos de 4 y 5 por la regla derivada 6, es decir, por el silogismo hipotético. De 4, P y Q, entonces Q y P. Q y P, entonces Q, por lo tanto P y Q, entonces Q. Vean que esto incluso sería como la otra mitad del principio de simplificación. 7. Ahora digo P y Q y R. Entonces, P y Q y R. Esto viene de 6 por regla derivada 7, corolario 1, que es lo que ustedes van a demostrar en la tarea. O sea, si tengo un condicional y le añado al antecedente antes del antecedente de un elemento, puedo añadir al consecuente ese mismo elemento después. Eso es lo que dice aquí. De 6, corolario 1, tal vez corolario P y Q y R, entonces P y Q y R, entonces Q y R. Más bien corolario 2. P y Q y R, entonces no, no, esto está mal aquí. P y Q y R, entonces P y Q y R, entonces Q y R. Sí, le he añadido después
y le añado después, ¿verdad? R entonces S, sí, es el corolario 1, sí. Entonces con P y R, entonces. Sí. Sí, es corolario 1, está bien, corolario 1. 8. Ya el último paso, ¿verdad? P y Q y R. Entonces, P, P y Q y R. Y esto viene de 3 y de 7 por regla derivada 8. Que la acabamos de P y Q y de P entonces Q y de P entonces R y de P entonces Q y R. Entonces, ok, de 3 tengo que P y Q y R entonces P. Y de 7 P y Q y R entonces Q y R. Entonces, de esos dos se sigue de P y Q y en ambos el antecedente es el mismo, ¿verdad? P y Q y R, entonces P y Q y R, entonces Q y R, entonces P y Q y R, entonces P y Q y R. Esta es la regla derivada 8. Entonces, eso me ha permitido pues, probar este teorema, ¿verdad? Que ustedes ven que se relaciona con el principio de asociación. Entonces, ese es el teorema 10. Ahora vamos a probar un corolario del teorema 10. El teorema 10, si no está, ninguna de estas cosas está probada, están probadas en el texto. Ok. Sería así, el corolario sería así. Digamos, es un teorema que P y Q y R, si P y Q y R, entonces P y Q y R. Vean que sería, si yo tengo esto, este teorema, y tengo esto, vamos a quitarle aquí para que se quede así más breve, y tuviera el principio de conjunción, yo podría tener el sí, solo sí, que parece que equivaldría a la regla de equivalencia de la asociación, de la conjunción. ¿Okay? No sería complicado, además, teniendo la regla de la asociación de la disyunción. Porque una disyunción, bueno, habría que ver si no es tan complicado. Tal vez estoy diciendo algo así, si pueden considerarlo mucho. Pero veamos a ver entonces cómo va esta prueba. Primero, entonces es un corolario. Entonces digo, ok, vamos a decir, P, Q, R, entonces Q y R y P. Este es el teorema 8.
¿Okay? Recuerden que el teorema 8 era algo que podíamos ver como R y P, entonces P y R, una especie de era uno de los elementos que apuntaba hacia la idea de la conmutación. 2. Ok, Q y R y P, ahora estamos así. Entonces, Q y R y P. Ese es el teorema 10 que acabamos de demostrar. O sea, una conjunción en conjunción con otra cosa equivale a esa otra cosa en conjunción con la conjunción original. Entonces, ahora tengo que Q y R y P entonces Q. Ese es el teorema 8. Teorema 8. Sí, Q y R y, perdón, más bien aquí me equivoqué. Es así. Si Q y R y P es R, P y Q, es ese principio de conmutación. Q, R y P, R y P y Q, teorema 8. 4. 4. Por el R, P y Q. Entonces, R, P, Q. Este es el teorema 10. Como ustedes pueden ver, ¿no? R, P y Q. Entonces, P, Q, R. Este es el teorema 8. Si la conmutación, ¿verdad? Ahora digo 6. P, ya nos faltan 2 pasos nada más. PQR, entonces, RPQ. ¿Cómo es esto? PQR, entonces RPQ, 1, 2, 3 por R, sí. PQR, entonces RPQ.
Esto viene de 1, 2, 3, perdón. 1, 2, 3, por regla derivada 5. Okay. O sea, la regla derivada 5 era aquella versión previa al silogismo hipotético. También esto lo podemos haber sacado por aplicaciones sucesivas de silogismo hipotético. Entonces, así, digamos, hacemos la cosa más rápida. O sea, esa otra posibilidad también estaba abierta. Entonces, tengo de 1, de P, QR, entonces QR y P. De 2, QR y P, entonces QR y P. Y de 5, vamos a ver, y de 3, QR y P, entonces RPQ. Entonces, tengo que el antecedente del primero y el consecuente del último. P y Q y R, entonces R y P y Q. ¿Okay? Y ahora solo nos falta un paso más, es decir, 6, 7, que dice P y Q y R, entonces P y Q y R. Y esto se sigue de 6, 4 y 5 por la misma regla derivada 5. Digamos como de 6, P, Q y R, entonces RPQ. 4, RPQ, entonces R, PQ. Y de 5, RPQ, entonces PQR. Entonces, de PQ y R, el antecedente del primero, con el consecuente del último, que es 5 PQ y R. PQ y R, entonces PQ y R. Y esta es la demostración del corolario del teorema 10. ¿verdad? Con el teorema 10 y su corolario tendremos las dos mitades de lo que podría constituir eventualmente un bicondicional que nos daría una formulación, digamos, de la tautología que corresponde, que está detrás de la regla de equivalencia de la conmutación. Pero todavía no podemos llegar ahí, como les he dicho muchas veces, porque todavía no tenemos el principio de conjunción. O sea, no tenemos una regla que nos diga que de P y de Q que se siga la conjunción P y Q. Eso es algo que conquistaremos en algún momento. Y lo emplearemos, por supuesto, en demostraciones, en pruebas de teoremas. Ok, vamos a avanzar 10 minutos más todavía. ¿Okay? Y para la próxima clase, como quiero llegar rápidamente al metateorema 3, el teorema de la deducción, en vez de ir demostrando paso por paso, voy a tener todos los teoremas que faltan demostrados en una hoja. Serían el teorema, bueno, tenemos el teorema 10, tendría que demostrar la regla derivada 9, la regla derivada 10, el teorema 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y el 16. Ya con el 16 podemos pasar podemos pasar a demostrar el teorema de la deducción. Bueno, entonces sigamos a ver hasta dónde avanzamos. Teorema 10. Tal vez hoy debía haberlo hecho así, pero ya tuve mucho que hacer el fin de semana y no me dio tiempo. ¿No? Voy a tratar entonces de que eso esté listo la próxima vez para no tener que estarlo escribiendo frente a ustedes. Si la clase fuera presencial, yo tendría que haber escrito todo esto en la pizarra. O tal vez darles una hoja impresa para que lo fuéramos siguiendo. Tal vez hubiera sido más adecuado. De todas maneras, este curso lo voy a dar otra vez el semestre que viene. No sabemos si presencial o virtual. Entonces tenemos el corolario del teorema 10. Está. Ahora vamos con la regla derivada 9.
Ok, dice así, de premisas de la forma P, entonces R, coma, y Q, entonces S, yo puedo deducir como conclusión que si P o Q, entonces R o R o S. Hasta ahora no hemos empleado mucho la disyunción, bueno, sí la hemos empleado un par de veces, pero, okay. Entonces una regla derivada. Entonces primero, P entonces R, revisa. P entonces te saltas R. Esto es premisa. O sea, esta primera premisa. 2. Ahora digo, si P entonces R, entonces no R, entonces no P, sino R. Esto sería el teorema 5. Recuerden que era uno de los elementos del principio de transposición, teorema 5. Por lo tanto, si no R, entonces no P. Esto vendría de 2, digamos de 1 y de 2 por regla 1, o sea, por el modus ponens. 4. Q entonces es la otra premisa. 5. Entonces ahora, si Q entonces S, paréntesis, entonces si no S, acá, entonces no Q. Esto también es el teorema 5. El teorema 5.
6. No S, entonces no Q. O sea, esto. Y esto viene también de 4, 5, R1, o sea, por modos cuales. 7. Si tenemos 5 y una cosa. Sí. Sí. Vamos a poner aquí un paréntesis. Así. No, no, aquí me faltó algo. 6, 7, sí. Sí, ya sé. 9R, sí me faltó una cosa. Sería esto. Ok, aquí lo que tenemos es 9R y 9S, entonces opino Q de 3 y 6 por regla derivada 7. 3 y 6 por regla derivada 7. Y la regla derivada 7, si ustedes se acuerdan, era precisamente P entonces Q y R entonces S, P y R entonces Q y S. Entonces, de 3 y 6, ¿verdad? De 3, no R entonces no P, y Q y 6 no S entonces no Q. No, entonces sí, no R y no S, o sea, la conjunción de los dos antecedentes, entonces no P y no Q, la conjunción de los dos consecuentes. Entonces, ahora 8. Ya con eso terminamos por hoy. Entonces, ahora pongo todo esto como antecedente. Como antecedente y ahora pongo
entonces es el principio de transposición. Tengo que poner aquí sí una... No es el caso que no P y no Q. Eso es en Q. O sea, no es el caso que esté consecuente, entonces no es el caso que esté antecedente. Y esto viene por el teorema 5, que es precisamente el que nos permitía hacer esa transposición. Ahora 9. Ok. De 8 y de 7, como 7 es el antecedente precisamente de esto, por el modus ponens se sigue entonces esto que tengo aquí. Eso se sigue de 7 a 8. R1, o sea, por modus ponens. Pero, y finalmente ya es el último paso de esto, ¿verdad? Por definición de la disyunción, ¿verdad? P o Q, es decir, es una abreviatura de, no es el caso que no P y no Q. Entonces, aquí lo que tengo es ahora que P o Q, entonces, no es el caso que no R y no S es lo mismo que R o S. ¿Okay? Y esto viene entonces de 9 por definición. Entonces, P entonces Q y R entonces, de las premisas P entonces R y Q entonces S, se sigue que de P o Q, si P o Q entonces R o S. ¿Okay? Esa es entonces la regla derivada 9. Vamos a terminar aquí por hoy. Recuerden, antes de que se vayan, recuerden que, bueno, esto que hemos hecho hoy se los puedo enviar también más tarde, digamos, como un documento. Pero recuerden una cosa que les mostraba al principio, y era esto. Para los que llegaron tarde, todas las últimas clases están ya digamos, subidas a, ustedes lo que ponen es lógica simbólica avanzada clase. Pongan la palabra clase para que les aparezcan todas en secuencia. Entonces, hay un error, la del 5 de mayo es la del 7 de mayo. ¿Okay? Perdón, no, disculpen. Es la del 4. La del 5 de mayo es la del 4, porque el 5 no tenemos clase, fue el 4. Es un error del asistente que me lo subió. ¿Okay? Después viene la del 7 de mayo, que es precisamente el jueves pasado, ¿verdad? O sea, la clase anterior, la inmediatamente anterior a esta, la del 7 de mayo. Y antes del 4 de mayo está la del 30 de abril, que es la inmediatamente anterior a la del 4 de mayo. Antes del 30 de abril está la del 27 de abril. Y si hay un error, la que dice el 20 de abril es en realidad la del 23 de abril, que es la anterior al 27 de abril. Entonces, vean, esta secuencia de las últimas clases está ya subida a, digamos, a YouTube, ¿verdad?
tienen que poner lógica simbólica avanzada, clases, son los videos que tienen la Torre de Babel. ¿Okay? Y ahí pueden ver todas las clases anteriores. Eventualmente esta semana estará subida también esta clase de hoy. Déjenme ver, entonces ahora compartir pantalla. Una cosa. Ya hay un chat aquí, vamos a ver qué fue lo que estaba diciendo. El saludo de Paul para todos. Vamos a ver cuántos. Voy a quitar el chat. Hay 16, 15 participantes. Bueno, eran un grupo de 26 originalmente, pero están participando en general unos 15, 16. Está bien. Y si no tienen ninguna consulta, ningún comentario, entonces terminamos aquí por hoy. Lo que hayamos avanzado hoy, yo se los puedo enviar también el documento para que lo tengan y que lo consulten, aunque de todas maneras lo puedan ver también cuando subamos la clase de hoy. ¿Hay algo más que quieran decir? Bueno, entonces si no hay nada más, terminamos aquí por hoy. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes, que estén bien, cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Voy a finalizar la reunión entonces. Nos vemos el próximo lunes.